Los camioneros de La Ruta Solitaria han compartido relatos inquietantes de encuentros paranormales que han desafiado su escepticismo. Acompáñanos en este relato donde Jake, un experimentado conductor de camiones, se adentra en una noche tormentosa que cambiará su vida para siempre. En esta carretera solitaria, donde las luces de los faros son las únicas guías y el sonido de la lluvia es la banda sonora, la realidad y lo paranormal se entrelazan de manera inquietante. Jake era un hombre de carretera. Pasaba sus días y noches recorriendo largas distancias, entregando mercancías a lo largo de una interminable red de carreteras. Pero había una carretera que todos los conductores temían mencionar, la Ruta 56, apodada la Carretera Olvidada. Se decía que esta carretera había sido cerrada durante décadas, aunque Jake nunca había entendido por qué. Las historias hablaban de vehículos que desaparecían en la oscuridad, de sombras acechando en la niebla y de voces que susurraban en la tormenta. Pero Jake era escéptico, un hombre de hechos y cifras. Una noche, mientras atravesaba una tormenta, notó una señal oxidada que señalaba la entrada a la Ruta 56. Curioso, giró el volante y se aventuró en la carretera olvidada. La lluvia arremetía contra su parabrisas y el ruido de los truenos casi ahogaba el rugido de su motor. Pero algo era diferente esta vez. La Ruta 56 parecía más larga, más retorcida, como si lo llevara a un mundo completamente diferente. Las millas pasaron, pero Jake no encontró ningún rastro de vida, ninguna señal de otros conductores. Entonces, en medio de la tormenta, vio una figura en la distancia, un auto accidentado, abandonado en el arcén. Se detuvo para investigar y al acercarse, escuchó un susurro bajo la lluvia. «¿Ayuda?» Era apenas audible. Jake miró dentro del auto y se encontró con una mujer empapada y aterrorizada. No tenía idea de cómo había llegado allí ni de cuánto tiempo llevaba atrapada. La ayudó a salir y la llevó a su camión. La mujer, temblando de frío y miedo, le contó una historia increíble. Ella también había entrado en la Ruta 56 durante una tormenta años atrás, pero el tiempo allí parecía moverse de manera diferente. Habían pasado décadas para ella, mientras que para el mundo exterior solo habían transcurrido unas horas. Ahora, Jake se enfrentaba a una verdad aterradora. Estaba atrapado en la carretera olvidada, un lugar donde el tiempo se distorsionaba y los destinos se entrelazaban. La mujer le rogó que la ayudara a escapar, pero Jake sabía que no sería fácil. Mientras conducían por la interminable carretera, sintió que algo lo seguía en la niebla. Voces susurrantes se elevaban sobre el sonido de la tormenta. El enigma de la carretera olvidada era más profundo de lo que jamás habría imaginado. El tiempo en la carretera olvidada se arrastraba mientras Jake y la mujer seguían adelante, pero cada milla que avanzaban los acercaba un poco más a una sensación de inquietante familiaridad. La lluvia caía sin piedad y el paisaje desolado parecía nunca terminar. Las voces susurrantes persistían y Jake comenzó a sentir una extraña conexión con ellas. Hablaban de historias de otros conductores atrapados en la misma pesadilla temporal. Algunos habían encontrado la salida, pero a menudo a un alto precio. Las historias que contaban eran espeluznantes y llenas de desesperación. La mujer, cuyo nombre resultó ser Emily, compartió detalles de cómo había sobrevivido en este extraño limbo temporal. Había encontrado un refugio en una cabaña abandonada cerca de la carretera y había aprendido a recolectar alimentos de la naturaleza circundante. Pero estaba claro que su vida había sido una lucha constante por la supervivencia. Jake y Emily seguían adelante, buscando pistas que los llevaran de regreso al mundo exterior. La carretera se volvía cada vez más retorcida y las señales parecían destinadas a confundirlos en lugar de guiarlos.
Jake comenzó a sentir que estaban atrapados en un laberinto sin fin, con cada giro llevándolos más profundamente en la carretera olvidada. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegaron a un lugar que parecía central en esta extraña dimensión. Era una encrucijada de carreteras donde múltiples caminos se cruzaban y se alejaban en todas las direcciones. En el centro de la encrucijada se erguía un antiguo cartel de carretera que tenía inscripciones ilegibles. Jake y Emily se detuvieron y observaron el cartel con asombro. Las voces susurrantes ahora se habían convertido en murmullos audibles, pero aún incomprensibles. El tiempo parecía detenerse en este lugar, y Jake comenzó a darse cuenta de que encontrar la salida requeriría más que solo seguir la carretera. El cartel parecía ser la clave, pero ¿cómo descifrarlo? Jake sacó su teléfono celular, pero no había señal. Emily sugirió que intentaran una cosa: cerrar los ojos y concentrarse en su deseo más fuerte, salir de la carretera olvidada. Lo hicieron, y por un momento pareció que el mundo temblaba. Cuando abrieron los ojos, estaban frente a una carretera completamente diferente. Las luces de los autos pasaban, y la lluvia caía en ángulos extraños. Habían regresado al mundo exterior. Sin embargo, mientras se alejaban de la carretera olvidada, Jake sabía que nunca olvidaría lo que había experimentado. Esa carretera misteriosa era un enigma que desafiaba las leyes del tiempo y del espacio, y estaba decidido a encontrar respuestas. Fin de La carretera olvidada, ¿o no? Mientras el eco de la historia de Jake se desvanece en el viento, la carretera olvidada permanece, esperando a aquellos lo suficientemente valientes o insensatos como para adentrarse en su abrazo oscuro. Sus secretos y misterios permanecen ocultos en las sombras, esperando a ser descubiertos por los buscadores de la verdad.